captura de pantalla y ahí ustedes van a verla. Voy a ir leyendo y ustedes van a ir viendo. Padre bueno, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das hoy de estar juntos y leer tu palabra. Gracias, Señor, por Mariela y por Suani, que están atentas. También te doy gracias por hermana Bellarmina, Jadiel, por Angélica y Alejandra, aunque cada quien está hoy muy de sorpresa, muy ocupados, pero pido que tú, Señor, nos dirijas hoy a los que estamos aquí, que luego los demás puedan unirse en oración. Pedimos, Señor, por favor, te damos gracias porque usted nos entregó la Sagrada Escritura a través de Moisés, allá en el monte, en el Sinaí, y hoy nosotros podemos leerla juntos, Señor. Que hoy nos des tú la luz de tu palabra, Señor, y que todos juntos podamos entender lo que nos enseñas a través de tu palabra. Lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Muy bien, vamos a ver qué pasó aquí con aquí que tengo una musiquita de fondo. Vámonos por aquí. Si molesta mucho, ustedes me avisan. Vamos a bajarle un poquitico. Bien, ahora vamos a entrar, ahora sí vamos a poner la captura de pantalla para ver el pasaje que vamos a leer. Muy bien. Un poquito para Suani, para que pueda ir junto con nosotros en línea, pues. Y como ella está comenzando en estas áreas a comprender los caminos de Dios, más aún, pues, porque siempre ha tenido en su vida el temor a Dios junto con su esposo Jaciel. Pero hoy, un poquito para que entendamos, ¿no? Esta es la lectura de la Sagrada Escritura. La Biblia, cuando fue dada la palabra de Dios, fue a través del gran Moisés, ¿no? A Moisés Dios le entregó, le dijo cómo escribir todo lo del relato. Con Moisés es que se inicia y entendemos, Dios le reveló cómo fue la creación, cómo Dios puso a Adán y Eva ahí. Eso no estaba escrito, solamente se pasaba por transmisión oral, así se iba explicando. Desde Adán le explicó a sus hijos le explicaron a sus hijos, y así hasta Noé, y Noé a sus hijos, y así luego surgió Abraham, y así, hasta que Dios llamó a Moisés, y Dios a Moisés le mandó para que ya ahora sí escribiera los 5 rollos de la ley. Los 5 rollos que son el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Génesis que explica la creación del universo y del cielo y la tierra, todo eso, y la creación del hombre. El libro de Éxodo que explica cómo se generó el pueblo de Israel, cómo fueron a Egipto y luego Dios los liberó. Luego viene Génesis, Éxodo, Números, el libro de Números, porque se contabilizó el pueblo, cuántos había en el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Luego Levítico, que es ya cuando se establecieron los sacerdotes y ya se organizó el Sagrado Templo. Y Deuteronomio es el último de los 5, que es como que un repaso de toda la ley de Moisés. Ya Moisés entrega su vida, ya fallece, y ya le sucede Josué. Y luego los sacerdotes, Aarón y todos los descendientes mueren, Moisés y Aarón, y ya quedan nada más. Primero muere Aarón, Moisés lo atiende, después muere Moisés y Dios se lo lleva, etc. Entonces ya escribe los libros, y en la cultura del pueblo de Israel, que es como generalmente yo leo la Biblia y se las comparto a ustedes, está en este formato. Yo lo tengo los cinco libros de Moisés,
aparte de que tengo mi Biblia normal, pues que todos usamos, ¿no? La Biblia tradicional, también yo leo así, pues, y les comparto y de esta manera que ustedes pueden ver ahí. Y se le llama Parachá, como ustedes ven aquí, Parachá Terumá se llama esta. La Parachá es la porción, o sea, todo el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, pues, está Génesis y luego Éxodo. Yo no sé si será mejor ir conforme a los turnos, que yo creo que sí, vamos a ir por turnos, vamos a ir porque se lee con el calendario bíblico. Así que en esta semana se lee esta porción y le está leyendo todo el pueblo de Dios en todo el mundo. En todo el mundo esta misma. Entonces, eso es muy importante porque nos ubica. Cada porción que se lee en esa semana y justo esa semana ocurren cosas parecidas a las que uno lee ahí. Por eso es que es bueno ir leyendo conforme al calendario bíblico, porque como que también organiza la vida de uno. Así que hoy vamos a leer, ahí usted ve que dice Parachá Terumá, capítulo 25. Es decir, este es el capítulo 25 del libro de Éxodo. Aquí dice el título de esta primera lectura, que es Contribuciones para el Tabernáculo, sitio de respaldo de la presencia divina. ¿Okay? Y aquí tienen un numerito que se llama 1A, Alía. Y aparece otra vez el 1 aquí, el capítulo y el versículo 1. Esto que está aquí, que ustedes ven aquí, ¿no? Esto es la porción, o sea, el pedacito que se lee en el momento que uno se sienta a leer, porque se lee todos los días. La idea es que ustedes y yo nos podamos poner de acuerdo en la mañanita. Cuando yo haga mi devocional, yo activo la lectura, y si ustedes están ahí la leen, y si no queda grabado para que la lean con tiempo, ¿ok? Entonces hoy tuve que reprogramar, por eso empecé un poco tarde. O sea que cada día leemos una aliyá, así como está aquí, cortica, oramos y así vamos poco a poco, porque la Biblia se va leyendo gota a gota para que nos quede tiempo para preguntas y respuestas y todo eso, ¿ok? Bueno, dice así esta porción. Aquí dice, Hashem le habló a Moshe, ¿ok? Entiendan ustedes que pues esto está en el lenguaje original del hebreo traducido al español directamente. Entonces, Hashem es uno de los nombres de Dios, porque en la cultura hebrea no se le dice solamente Dios, no es como nosotros, que solamente Dios, Señor, qué sé yo, sino que en la cultura hebrea se le dice Hashem, se le dice Adonai, se le dice el Shaddai, en fin, tiene varias expresiones. ¿Por qué? Porque en realidad Dios no tiene nombre, sino que esas son manifestaciones de Dios, porque pues, Él es el ser todopoderoso. Nombre tenemos nosotros los seres humanos, le ponemos nombre a las cosas, pero eso es muy, muy de nosotros, muy terrenal. Dios no se caracteriza por tener un nombre. Dios no se llama Dios, de hecho, ni se llama Jesús. Jesús fue el Hijo de Dios que vino aquí, predicó y todo eso. Igual como Moisés fue el Hijo de Dios, como Abraham fue Hijo de Dios, en fin. Pero aquí se le dice así porque este es uno de los títulos como más reconocidos en la cultura hebrea sobre Dios. Dice, así que esto cuando digamos Hashem se refiere a Dios. Hashem le habló a Moshe, que es Moisés, y le dijo. Y entre paréntesis explica el autor de esta literatura, que es Rashi, dice, según ciertas opiniones, esto tuvo lugar durante los 40 días que Moisés estuvo en la montaña, ya en el monte Sinaí, o según otras opiniones, después del becerro de oro. Eso lo entenderán ustedes más adelante en las siguientes lecturas. Entonces, bueno, Dios le dijo a Moisés, transmíteles a los israelitas, es decir, el pueblo de Dios, lo siguiente. Diles que tomen una ofrenda para mí en mi honor, que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla. Y explica entre paréntesis, voluntariamente, Hashem está ordenando a Moisés designar recaudadores para que recolecten la ofrenda destinada a la construcción del tabernáculo, es decir, de la carpa que se iba a construir, consagrado al Señor. Toda la existencia es del Señor, por lo que la expresión que tomen para mí pareciera redundante. Más bien el versículo viene a transmitir a los recaudadores y tesoreros a cargo de fondos comunitarios que su trabajo debe ser para el Señor, es decir, deben consagrarse a su tarea y hacerla en honor al Señor.
Ellos se deben a Él, deben dejar de lado mezquinos intereses personales para aplicarse y ajustarse a la causa que tengan a su cargo. En hebreo, ofrenda es terumá, voz que alude a algo que es levantado o elevado. En este caso alude a la elevación espiritual de los materiales que fueron donados para la construcción del santuario, la materia al servicio del Espíritu. Es que cuando lo que se refiere es que, cuando se construyó la primera carpa en este planeta, donde los israelitas se iban a reunir y Dios iba a descender, que de hecho así ocurrió, se usaron materiales terrenales para reunir la presencia divina, imagínense ustedes. Entonces, Dios seleccionó qué tipo de materiales iban a dar. Eso también es ofrenda. Ofrenda es lo que se da para Dios, bien sea dinero, frutos, ropa, cualquier material que demos. Y cuando se da para Dios, esto ya pasa de ser algo meramente físico y se convierte en algo elevado, pues algo de gran valor, algo que tiene una connotación espiritual, que es bendecido por el cielo. Pues. Ok. Esta es la ofrenda que deberán tomar, dice, de ellos. Y aquí lo explica. Esta es la ofrenda que Dios esperaba que recogieran. Oro, plata y cobre. Este era el primer grupo que daban las personas más pudientes, pues los que sí tenían. Otro grupo que daban era lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino filo y pelo de cabra. Para los campesinos que tenían sus cabritas. Entonces ya trasquilaban ahí sus ovejitas, sus cabras y llevaban este cabello para hacer las trenzas, para hacer la tela. Pues. Y explica el maestro Rashi, explica, lana turquesa, dice que significa color acuamarina o bien celeste cielo. Esta tinta se obtenía de la sangre de un animal llamado gilazón, que bien podría ser un pez o un invertebrado, etc. Lana roja, literalmente tolaat saní, podía ser un rojo mezclado con un poco de blanco, lo que resaltaría en un tono anaranjado o incluso rosado. Esta tinta se obtenía de un gusano. Lino, en hebreo shet, literalmente 6, aludiendo a que el hilo debe estar compuesto de 6 hebras. Se utilizaba el renombrado lino egipcio. ¿Okay? Y sigue diciendo la porción de la Biblia. También otro grupo, el versículo 5 dice, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tahash, animales de aquella época ya extinguidos, y madera de acacia, aceite para la luminaria. Ese es otro grupo, fíjate, capítulo 5. Versículo 5. Ahora el versículo 6 dice otro grupo. Aceite para las luminarias, especies para el aceite de la unción. Y dice entre paréntesis, para consagrar el santuario y sus accesorios. Y para el incienso aromático, unción y para el incienso aromático. Versículo 7. Otro grupo, miren, piedra de shoham, piedra preciosa negra, y otras, piedras de engaste para el efod, es decir, para el traje del sacerdote. Eso era un delantal con cinturón y tiraderos. Aquí está la cita bíblica donde está especificado más, que es en el otro libro que se llama Éxodo 28, 6 al 12. Y para el Hoshem, es decir, el pectoral del sumo sacerdote. Y luego dice Dios, háganme un santuario y yo habitaré en ellos, de acuerdo a todos los diseños que yo te muestro. El diseño del Mizcán, es decir, tabernáculo, que significa tienda, o sea, una carpa, pues. Y el diseño de todos sus accesorios, y así deberán hacerlo, le dice el Señor. Eso fue con respecto esa primera lectura es con respecto a la carpa completa. Ahora viene la segunda parte de esta misma lectura que dice el Aarón. El Aarón se le llama el arca. ¿Okay? Y explica, hagan una arca que dice entre paréntesis, según Rashi, era una caja sin patas. Un arca de madera de acacia. Su longitud que sea de 2 codos y medio, su ancho 1 codo y su altura 1 codo.
es decir, un palmo. Cúbrela de oro puro dentro y por fuera. Eran 3 cajas, una dentro de otra. La exterior y la interior eran de oro, y la intermedia de madera. Hazle una guarda de oro alrededor. Funda para ella, o sea, para el arca, 4 argollas de oro. Y cósela y colócaselas en sus 4 esquinas, 2 argollas de un lado y 2 argollas del otro lado. Haz también travesaños de madera de acacia y cúbrelos de oro. Pásalos a través de las argollas a ambos lados del arca para transportar por ellas el arca. Los travesaños deberán permanecer en las argollas del arca, no podrán ser sacados de allí, y dentro del arca pondrán las tablas del testimonio que yo te daré. Según ciertas opiniones se refiere a las tablas con los 10 mandamientos, y según otros se refiere a la Torá. Amén y amén. Hasta ahí llegamos, porque fíjense que ya aquí está la segunda aliyah, que no vamos a leer, se la vamos a dejar para mañana, porque con toda esta lectura, que sí, para el colmo es un poco difícil, porque ya es la construcción del templo, de la primera carpa que mandó a construir Dios a Moisés, y es un poquito difícil porque pues eso son conceptos meramente hebreos. Es como si nosotros los zulianos estuviéramos hablándole a los norteamericanos, aparte de que no sabemos el idioma, y le estuviéramos explicando cómo se hacen las arepas, las mandocas, los tequeños, el café con leche y toda esa cosa, o el agua con panela, y ellos ahí todos perdidos porque, o sea, no se entiende nada de lo que hacemos los maracuchos, o los zulianos, o los andinos. Entonces, cuando leemos esto, pues eso es lo mismo, es muy antiguo, pero lo diferente es que esta es la Sagrada Escritura, que nos inspira, que nos ayuda, alimenta nuestro ser y nos da luz para que nosotros sepamos realmente cómo es nuestra vida. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar ahora sí a la pantalla para seguir viéndonos nosotros. Y bueno, no sé cómo les pareció, imagino que un poco confuso, porque sobre todo cuando estamos empezando la lectura de la Sagrada Escritura, pues sí se nos complica un poquito las cosas. Pero lo importante es que vayamos comenzando. ¿Ok? La lectura de la Sagrada Escritura es un asunto para toda la vida. Cuando nosotros nacemos no sabemos nada de la vida, solamente lo que nos pide el cuerpo, comer y las otras cosas, escuchar y todo eso. Y así poco a poco vamos creciendo hasta que nos vamos dando cuenta de cómo son las cosas en la vida. Así es este asunto con la Sagrada Escritura. Nos vamos dando cuenta poco a poco cómo es la Biblia, cómo es las cosas de Dios. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a orar ahora sí para concluir y luego vamos platicando. Mañana seguimos explicando un poquito más. Ahorita yo lo estoy haciendo así solamente de YouTube, porque yo lo hacía más fácil o sea, es más cómodo con Zoom, porque podemos responder y podemos interactuar. De todas maneras estoy practicando para ver si por un programa que se llama Classroom también podemos hacerlo, que es muy cómodo. Ok, vamos a orar entonces y luego mañana continuamos. Okay. Padre bueno, gracias por la lectura de tu palabra hoy, la tomamos con mucha gratitud, con gozo, Señor. Esperamos que nuestra vida siga siendo alimentada a través de tu palabra. En tu nombre poderoso, Señor. Te pido por las personas que hoy están leyendo juntos o que escucharon la lectura, Padre, que tu bendición sea sobre y que tengan luz, Padre. Les bendigo con la bendición sacerdotal que dice: Yebereja Adonai bellis mereja y arra Adonai panabeleja bijuneja isa Adonai panabeleja beyashem leja shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te sonría, que el Señor eleve su rostro hacia ti, lo haga sonreír, lo haga brillar, y que sobre ti haya paz. Amén, amén.